Buenas. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos me escuchás bien ahí? Todo bien, perfecto, se escucha bien. Bueno, ¿Cómo andan? excelente. Gracias a todos por sumarse. Ahí vamos esperando que se vayan sumando. ¿Sí? Día, día lluvioso para En Buenos estar. Aires está lluvioso, sí. Hoy está gris. Sí, Tuvimos problemas de logística para llegar a la oficina, pero bueno, ya estamos con los día pies mojados. para sentarse a ver un seminario online, ¿no? Totalmente. Hoy es el día. Si no lo ves hoy, no lo ves más. Tal cual. Bueno, excelente. Bueno, si querés, Martín, vamos arrancando. ¿Te Dale. parece? Hacemos una pequeña intro. Eh, no sé, seguramente ya nos conocen del canal de YouTube o de LinkedIn. Somos Ariantec, somos junto con Martín los que damos un poco más la cara visible de Ariantec, que Ariantec es una consultora que hace reclutamiento y de perfiles de selección de IT. Buscamos talento tecnológico en toda Latinoamérica para distintas compañías, ya sea tecnológicas o no tecnológicas. Y un poco este espacio lo que hacemos es compartimos desde nuestra experiencia temas relacionados con reclutamiento. Hoy eh, la temática que nos trae está más relacionado con cómo es el impacto o sea, cómo son las estrategias para fidelizar talento desde la selección. ¿Sí? La idea es compartirles un poco nuestra experiencia de este tema y bueno, y ahora Martín les va a compartir un poco la agenda y va a dar algunos tips sobre los cuales vamos a ir hablando. Exactamente, perfecto. Gracias y ahí por la intro. Como bien pueden ver en la agenda, vamos a tocar un poquito el impacto que genera la rotación de talento, ¿sí? Los costos también que involucran y perjudican en cierta parte a las empresas, las estrategias que se pueden implementar para retener talento, junto con, bueno, mostrar un poquito la realidad de lo que es el mercado y algunas preguntas, algunos consejos que nosotros aplicamos y también recomendamos que se empiece se empiece a aplicar, perdón, en las entrevistas laborales, ¿sí? Porque siempre para empezar a fidelizar a un candidato, siempre empieza desde un proceso de selección, ¿sí? Y lo primero que quería mostrarles es por qué se va un talento de tu organización, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos si fue por falta de compromiso o por quizá poca adaptación, ¿sí? A la cultura de la empresa, quizá le llegó una mejor oferta desde otro lado, o quizá también por competencias de tecnologías y demás. Bueno, la raíz, ¿sí? De todo esto muchas veces puede ser que sea por alguno de estos temas, pero en qué quizás fallamos a veces en no fidelizar al talento desde un inicio, ¿sí? Desde que justamente es el proceso de selección. Y hay unas preguntas que siempre solemos hacer a nuestros clientes, solemos hacer también internamente de, ¿entendiste bien el tipo de perfil que necesitabas? ¿Sí? ¿Definiste las expectativas desde un principio, desde un primer contacto? ¿Tenías en claro qué es lo que realmente demandaba el rol? ¿Qué alcance tenía? ¿Evaluaste más allá del currículum? Porque muchas veces pasa de quedarnos, centrarnos solamente en, bueno, este es el currículum, tiene estas habilidades técnicas, esto y lo otro, va, perfecto, avanzamos y después es cuando aparece al año, a los pocos meses, donde la persona se termina desvinculando de la empresa justamente por llamémosle falla, pero quizá es porque falta un poquito más de fidelización del talento, ¿sí? Así que bueno, primero les quiero mostrar un poquito cómo impacta la rotación del talento, ¿sí? Podemos ver que, bueno, primero y principal es un retraso siempre en los proyectos y esto es bastante crítico cuando quizá hay entregas, como se trabaja con entornos ágiles o proyectos quizá con deadlines más ajustados. También ocurre muchos reprocesos y cuando una persona nueva quizá cuando ingresa puede tomar varias semanas o meses quizá en ponerse al día
afectando esto la calidad y la velocidad del proyecto que está en curso. Y también impactando en la innovación, ¿sí? Pensar que hay menos foco en nuevos desarrollos y más en resolver las urgencias que esto infiere cuando una persona se desvincula, que hay que estar quizá cubriendo el trabajo de ese rol, mientras tanto no esté cubierto, ¿sí? También hay mucha pérdida de conocimiento en lo que sería en la rotación de una persona, ¿sí? Porque muchas veces el know-how del perfil que se va no se termina de pasar 100% a la persona siguiente que cubra ese rol, y muchas veces se pierde o se transfiere parcialmente, con lo cual es una pérdida de información bastante importante para la empresa. Pensemos que quizá hay muchas veces donde hay compañías que solamente tienen el conocimiento de ciertos procesos, un solo rol lo sabe llevar a cabo. Si se llega a desvincular ese rol, sería una pérdida bastante grande, ¿sí? Y por último, bueno, la desmotivación interna, ¿sí? Ver que quizá compañeros que se van genera mucha incertidumbre. También, si la rotación es alta, genera desconfianza, ¿sí? Se percibe como un lugar inestable para trabajar. Y esto también genera menor compromiso por parte del equipo, ¿sí? Los equipos que sienten que todo es transitorio, se terminan de involucrar mucho menos dentro de la compañía y en la cultura de la empresa, ¿sí? Eso también genera mayores costos a la compañía, que ahora vamos a ver un poquito también, hay costos directos e indirectos, pero primero quería mostrarles un dato sobre un costo por reposición, ¿sí? El costo de reemplazar a un empleado puede variar entre la mitad y el doble del salario anual del empleado. Esto es un dato que nos dio Gallup, ¿sí? Que es una organización que se encarga justamente de realizar análisis y consultoría en empresas, en organizaciones, en cuestiones internas de recursos humanos. Es un dato bastante importante y a tener en cuenta cuando muchas veces, es más costoso quizá reemplazar a alguien que por ejemplo, no sé, aplicar quizá beneficios o metodologías que fidelicen al talento, ¿sí? Les quería contar un poquito, hay costos que son directos, como por ejemplo, no sé, costos de reclutamiento como anuncios, quizá en portales de empleo, honorarios para una consultora especialista en reclutamiento, quizá herramientas de búsqueda, de headhunting. También hay costos que son del equipo de selección, como por ejemplo horas del equipo de trabajo que se pierden en este proceso de selección, perdón, la redundancia, y quizá también tiempo de líderes que se la pasan entrevistando a personas que quizá no terminan ni siquiera ingresando en su compañía, ¿sí? También hay una cuestión de onboarding y capacitación, que es tiempo y recursos destinados a que la persona obviamente aprenda y se adapte de la mejor manera a la compañía. Esto demanda tecnologías, personas y procesos que siempre generan un costo en cualquier proceso de onboarding, ¿sí? Y también hay costos indirectos que quizás son menos visibles, pero son igual de perjudiciales para la empresa, como por ejemplo la caída en la productividad, ¿sí? Mientras se cubre la vacante, el equipo produce menos. ¿Cómo hacemos para nivelar eso? ¿Sí? ¿Qué carga extra tiene el equipo para tratar de justamente cubrir esta posición que está faltando? Bueno, esto genera un estrés, quizá un burnout, como se dice ahora, con el equipo, las personas saturadas de trabajo extra para ellos que quizá no tendrían que realizar por justamente la faltante de este rol. Bueno, todos estos costos también influyen dentro de una compañía y es algo a tener en cuenta, que nada, siempre tratamos de que esté presente y porque hay que estar atento justamente a la fidelización de talento, ¿sí? Todas estas cosas siempre impactan dentro de una organización. Ahora, ¿cómo se fideliza? Si bien no sé si querías ahí. No, un poco lo que siempre compartimos, ¿no? Sí, Muchos clientes nos llegan con estos problemas ya, ¿sí? Che, se me fue la persona que tenía el manejo del negocio, se nos fue la persona que conocía el código,
de cómo estaba implementado, y bueno, y esa pérdida de conocimiento es muy complicada en las empresas. Exactamente. Bueno, ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se fideliza al talento, ¿sí? Y desde la selección, bueno, no hay una fórmula secreta, ¿sí? Pero sí hay acciones que uno puede realizar dentro de un proceso para intentar reducir esa tasa de rotación a futuro. ¿Qué estrategias se pueden implementar? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Primero y principal, lo ideal siempre es hacer un diagnóstico inicial bastante profundo, ¿sí? Entender tu cultura y tu negocio, tu rubro. ¿Soy atractivo para estos perfiles que estoy buscando? ¿Los puedo atraer con mi cultura actual? ¿Sí? ¿Qué objetivos necesito generar que me permitan ser atractivo para estas posiciones? ¿Sí? Si mi rubro no es tan atractivo, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde el lado de reclutamiento, desde el lado de people, para justamente ser atractivos frente a una propuesta laboral compitiendo con otra organización, otra empresa? ¿Sí? Estoy alineado en cuestiones de expectativas con el mercado, ¿sí? Ofrezco un salario acorde a estos roles. Tengo en claro también la proyección del rol, y si no tengo una proyección, ¿por qué no tengo justamente algo planificado para este rol? Cuando sabemos que en tecnología, al ser tan dinámico y todo tan con tecnologías nuevas y crecientes y siempre demandante, tener siempre algo preparado, una curva de aprendizaje importante, ¿sí? Una curva de aprendizaje es importante que esté bien planificada, ¿sí? Mi modalidad de trabajo está alineada al mercado actual donde se mueven estos perfiles, o en un tiempo quizás se me puede ir porque apareció una empresa con beneficios más competitivos, donde quizá abundaba el 100% remoto o una remoticidad bastante fuerte, y yo tengo una presencialidad muy estricta y muy fuerte para, en especial, estos roles de tecnología, ¿sí? Evalúo también la cultura de la persona y de mi empresa, o solamente los skills técnicos que necesito y que el rol tiene, ¿sí? Hago una evaluación integral de todo este tipo de cuestiones técnicas. No tengo en cuenta habilidades blandas. Son todas preguntas que uno tiene que hacerse en un principio, antes de empezar un proceso de selección, para estar alineados y saber qué es lo que hay que ir a reclutar, ¿sí? Siempre hay que tener también, obviamente, transparencia desde un principio, comunicación clara con las personas, con candidatos, ¿sí? Como siempre decimos, del otro lado hay una persona con la cual también necesita comunicación, se necesita feedback. No es solamente entrevistar y después desaparecer, o no saber comunicarle a la persona el por qué sí o el por qué no, que muchas veces, que es la mayoría de las veces, ¿sí? Y por último, y que también es muy importante, tener el onboarding siempre planificado, ¿sí? Que sepa la persona qué tareas va a realizar desde el día 1. Esto es muy importante, cómo hacer su curva de aprendizaje, qué tareas va a estar realizando en la próxima semana, en los primeros 3 meses, los primeros 6 meses y al año, ¿sí? Esto es importante que la persona, cuando ingrese, tenga en claro qué rol va a cumplir, ¿sí? Hay que definirlo, tratar de definirlo, perdón, siempre antes de un proceso, porque desde el momento que tenés la primera entrevista, es donde empezás a fidelizar el talento que luego va a ingresar a tu organización, ¿sí? Bien. Si hay alguna duda o alguna consulta, vamos a estar respondiéndolas al finalizar la Allianz Meeting. Va a haber un espacio para las consultas, con lo cual, si nos la quieren dejar en comentarios, después la vamos a estar leyendo, ¿sí? Así que bueno, ahora quería hablarles un poquito de la expectativa versus la realidad de lo que es el mercado, ¿sí? Muchas veces lo que se espera de un perfil es diferente a la realidad, ¿sí? Hay que saber diferenciar lo excluyente de lo deseable, ¿sí? Exijo todas las tecnologías, pero no dispongo quizá del presupuesto indicado para cubrir ese seniority con esas tecnologías. Estoy quizá hace 4 meses con una búsqueda abierta, entrevisté a más de 20
personas y ninguna cumplía con todos los requisitos. Bueno, ¿no estoy buscando bien o lo que quiero realmente no existe? ¿Sí? A veces hay que bajar a tierra para justamente tratar de ser más realistas a lo que estamos buscando y no ir por ese unicornio rosa, como decimos siempre, cuando muchas veces nunca se termina encontrando porque no existe, ¿sí? Eh, también hay que tener en cuenta que hay veces que una posición ingresa con un rol, con un objetivo, y luego se empieza perdón, su rol dentro de la compañía, por quizá querer que tenga no mayor alcance, pero sino quizá mayor asignación de tareas, algo que no se le había mencionado durante todo el proceso, durante sus objetivos cuáles iban a ser, y es donde empieza quizá ahí la incomodidad dentro de la persona. ¿Sí? Che, este no es mi rol con el cual yo acordé, el cual yo ingresé, que las tareas que iba a realizar. Bueno, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro, y por eso siempre se habla de transparencia y comunicación, porque es donde empieza también la rotación de las personas si estas cosas no se terminan de aplicar y llevar de la mejor manera. ¿Sí? Bien. Pasamos al enfoque de las preguntas, y esto es algo que queríamos contarles a ustedes, y quizás una de las estrategias que, no sé si mejor, pero que mayor provecho le pueden sacar en una entrevista para tener más información y quizás reducir esta tasa de rotación a futuro, ¿sí? Hay muchas veces que las preguntas suelen ser más generales, cuando realmente tienen que ser específicas del rol, ¿sí? Por ejemplo, no sé, contame sobre una entrega crítica con poco tiempo y cómo la resolviste, ¿sí? Hay que tratar de evitar el típico contame tus fortalezas y debilidades, ¿sí? Cuando por ahí podemos ser mucho más concretos y, por ejemplo, contame sobre algún feedback que cambió tu manera de trabajar y cómo lo aplicaste, ¿sí? Ya es una pregunta que cambia por completo la generalidad para ser mucho más específicos dentro del rol, ¿sí? Dentro de la persona, perdón. También las preguntas tienen que ser ligadas al rol, ¿sí? Debe tener que conectar con las responsabilidades, como dice en la imagen, reales del puesto. En este equipo trabajamos con sprints ágiles. ¿Cómo fue tu experiencia en este esquema? Directo, ¿sí? Que sea concreto, que sea una respuesta que la persona te dé y que sepas traducir a las expectativas del rol de la mejor manera posible, ¿sí? También las preguntas tienen que ser basadas en motivaciones y en un contexto presente y no en proyecciones que sean poco realistas, ¿sí? Quizá, no sé, por ejemplo, preguntas como ¿qué tipo de proyectos te entusiasman ahora mismo y por qué te interesan? ¿Sí? Hay que evitar preguntas más clásicas, como por ejemplo la típica, ¿por qué querés trabajar en nuestra empresa? ¿Sí? Cuando quizá podemos preguntar algo mucho más enriquecedor, como por ejemplo, ¿qué parte de nuestra tecnología o producto te motiva a estar acá? ¿Te atrajo para la propuesta? ¿Sí? Ser mucho más precisos. ¿Sí? Evitar ¿dónde te ves de acá a 5 años? Cuando quizá podés preguntar qué proyecto te entusiasma para los próximos 12 meses y por qué y con qué tecnologías te gustaría trabajar, ¿sí? ¿Qué metodologías te gustaría aplicar? Preguntas mucho más concretas, ¿sí? Que terminan después dándote a vos un feedback mucho más profundo de lo que es la persona, ¿sí? También, y por último, preguntas que aporten datos que sean claves para decidir la contratación, ¿sí? Evitar la típica pregunta, si vos fueras un superhéroe y tuvieses un superpoder, no, no. Hay que bajar a tierra y mejor quizá usar habilidades, mejor usar preguntas que demuestren las habilidades que aportan las personas al equipo. Por ejemplo, ¿qué habilidad tuya crees o consideras que aporta mayor valor a tu equipo de trabajo? ¿Sí? Y no sé, como por ejemplo, otra, otra pregunta puede ser, ¿puedes darme un ejemplo de cómo mejoraste un proceso, ¿sí? O un sistema en tu trabajo actual? Todas estas preguntas que son más
puntuales, más específicas, más concretas, sirven mucho para identificar desde un primer momento el tipo de perfil que se está entrevistando, el tipo de rol que se está necesitando, si es alineado a la persona y si cumple las expectativas de acá a, a un futuro, ¿no? Que es donde obviamente nosotros siempre, las empresas tratan de retener el talento, ¿no? De acá a futuro. Con lo cual, bueno, estas son unas pequeñas preguntas, una pequeña guía que también nosotros dentro de Aliantec tenemos definidas como preguntas que son puntuales de cada rol y ser más específicos, como decimos, más concretos. Y bueno, como les comentaba, tener un mayor feedback del perfil a la hora de realizar un proceso de reclutamiento, ¿sí? Eso fue por Después, un... Sí, Martín, esas preguntas las podemos compartir también. tal cual, sí, ¿Sí? tal cual. No, si quieren, perdón, estas preguntas que nosotros, como decía antes, solemos realizar, nos pueden escribir tanto a Diego como a mí y se las compartimos por mail o por LinkedIn, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es un poco lo que les queríamos comentar sobre la retención de talento desde un proceso de selección, ¿sí? Si tienen alguna duda o consulta, este es el momento, vamos a estar leyendo comentarios junto con Diego. No sé, Diego, si vos querías agregar algo de todo lo que estuvimos charlando, algo que quedó ahí pendiente. No, bastante claro, me parece el tema, y creemos que desde la selección uno puede ya detectar un montón de patrones de los candidatos, si se alinean a la cultura, a la estrategia, a las motivaciones, cómo culturalmente puede terminar de encajar en el equipo. Y nosotros siempre proponemos eso, ¿no? Como el espacio de reclutamiento, o sea, el momento de reclutamiento y selección es un momento clave que hay que tomárselo en serio, tratar de compartir información, tratar de ver con la persona que uno está haciendo la entrevista, si seleccionando, no solamente tomar aspectos técnicos de la persona, sino tomar a la persona en un contexto general, ¿no? O sea, ver todas las características, desde las blandas, las duras, y también pensar eso en el impacto positivo y negativo que hace dentro de la organización. Son esas de las cosas que siempre tratamos de compartir con los clientes cuando hablamos, o tratamos de por ahí acompañarlos en esa definición, que por ahí muchas veces hay clientes que están muy maduros en los procesos de selección, y hay algunos que por ahí no tienen tanta experiencia, por ahí hacen procesos de selección una vez cada 2, 3 años, y bueno, y en esas cosas tratamos de compartirle nuestra experiencia para poder mejorar. Bien, bien, gracias Diego por el aporte. Dejamos un minutito más, a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizar. Bien, ahí Pau puso, ¿podrían explayarse sobre cómo hacer un diagnóstico inicial correcto? Ok, nosotros lo que siempre recomendamos para iniciar un proceso de selección, hay dos partes. Primero está la parte técnica y después la parte blanda del perfil, ¿sí? Lo técnico siempre hay que tratar de relevarlo con el líder o la persona que esté a cargo del rol a cubrir, juntarse, ¿sí? En una reunión, en una meet con la persona para bajar a tierra las expectativas, comentarle esto es real, esto no es real, esto lo podemos encontrar, esto quizás es un poco más complicado o no hay tanta demanda en el mercado de estas tecnologías para tener, como decíamos antes, las expectativas alineadas desde un principio y que también si es algo que realmente existe o es ese unicornio rosa como dijimos anteriormente, ¿sí? Una vez que tenemos pues, las cuestiones técnicas relevadas, lo mejor que podemos hacer siempre es también con recursos humanos entender la cultura, ¿sí? de la empresa y cómo ir a buscarla, cómo transmitirla dentro de un proceso, para justamente ir a buscar estas personas alineadas dentro de la cultura, ¿sí? Qué habilidades blandas se necesita, qué se espera del rol,
siempre también tener muy detallado la curva de aprendizaje de cada posición, ¿sí? Pensar que a veces una curva de aprendizaje de un desarrollador puede ser, obviamente es diferente a la de un perfil de infraestructura o algún perfil más de liderazgo gerencial, con lo cual siempre hay que tener en claro que ningún proceso es igual y que todos los procesos justamente tienen su particularidad al ser, obviamente hay personas del otro lado, todos somos diferentes, con lo cual siempre hay que tener muy en cuenta que cada proceso va a ser distinto, bajarlo a tierra de la mejor manera posible, como bien decíamos, con el equipo técnico, con el equipo de recursos humanos, que haya comunicación, que haya feedback, que se pueda comunicar de la mejor manera las expectativas del rol desde lo técnico y también desde lo actitudinal, ¿sí? Pero Muchas bueno, veces, una de las cosas que decimos ahí con el equipo es, todos los procesos son distintos. Hay veces vienen los clientes y me dicen, sí, el mismo perfil que buscamos hace 2 años, y hace 2 años el contexto del mercado, la gimnasia, la tecnología era otra, por ahí la tecnología de hace 2 años hoy maduró y hay más gente disponible en el mercado, hoy el contexto local es distinto al contexto de hace 2 años atrás, entonces todos los procesos son distintos, todas las personas son distintas, y lo más difícil muchas veces es tratar de homogeneizar todas esas variables. Y para eso nosotros creemos que es importante trabajar en forma muy consciente de todo el proceso de selección para evitar esto, ¿no? Es decir, bueno, la rotación en el corto plazo, ¿no? de los perfiles que uno suma a su compañía. No sé si alguna pregunta más, Martín, si no, si querés, vayamos a la próxima PPT, así ya vamos compartiendo las imágenes de las redes, con todas las personas que se pudieron sumar. Mira, nos quedó ahí solapado el Aliantec, no pasa quedó el nada. Aliantec solapado. Justo sobre el TikTok, Sí, así el que TikTok. no pasa nada. Nos pueden Bueno, buscar no hay ahí ninguna en todas otra las redes. consulta. Les agradecemos por su tiempo. Nos vemos el mes que viene con una nueva Allianz Meeting. Y bueno, ahí nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que siempre subimos contenido, estamos siempre muy activos desde ese lado. Y también, bueno, si quieren las preguntas que les habíamos comentado, nos las pueden enviar a nuestro perfil de LinkedIn, a nuestro mensaje o a nuestros correos electrónicos que siempre los compartimos. Igualmente, ahora se los vamos a dejar en el chat. Y recuerden que también el video la Allianz Meeting esta se va a estar subiendo como un video a YouTube, ¿sí? Con lo cual, si no pudieron ver o se perdieron alguna parte o quizá no pudieron escuchar el principio o el final, lo pueden ver después resubido a YouTube. Así que bueno, gracias Diego por tu tiempo, gracias también a toda la gente que se sumó. Y bueno, nos vemos el mes que viene. Bueno, gracias Martín, gracias a todos. Síganos en las redes y próximamente compartimos en el canal de YouTube de Aliantec esta presentación.